de mayo vamos a dar inicio a nuestra unidad 5 y hablaremos sobre el movimiento de los planetas y qué aportes ha tenido Galileo Galilei. Esperamos entonces un bloque de debate y discusión en vivo sobre las preguntas orientadoras y arrancaremos entonces con cuáles son las leyes de Kepler y cómo operan en el universo. Sobre que todos los planetas giran alrededor del Sol y él descubrió lo que son las órbitas. Luego también dice que los planetas tienen forma de eclipse y el Sol ocupa uno de los focos. También que los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica y también el Sol se sitúa en uno de los focos de los elipses. La primera ley de Kepler establece que todos los planetas se mueven alrededor del Sol, describiendo una trayectoria elíptica. Los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. El Sol se sitúa en uno de los focos de los eclipses. El Sol es el centro del universo y los planetas están girando alrededor de él. Esa sería la primera conclusión. ¿Qué ocurre en la segunda ley de Kepler? Interviene Cordero, Espinosa, Guamán, Guzmán, León, Yibipuma, Mejía, Muñoz. Ya, esto significa que como más cerca está el planeta del Sol, más corre. Cuando la distancia al Sol es mínima, es el punto P, llamado perihelio. La velocidad es máxima en el caso de la órbita de Marte. La velocidad máxima es de 6 medios de la velocidad mínima y la distancia máxima al Sol es 6 medios de la distancia mínima. La línea que une a uno de los planetas con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. La órbita del dibujo es casi circular como las de Venus y de la Tierra. Kepler había sabido de la existencia de 6 planetas: Tierra, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Todos ellos se mueven cercanamente al mismo. Los antiguos astrónomos creían que la Tierra era el centro del universo y que las estrellas estaban rotando alrededor de ella. La segunda ley de Kepler es la ley de las áreas. Es equivalente a la constancia del momento angular, es decir, cuando el planeta está más alejado del Sol, su velocidad es menor, y cuando está más cerca del Sol, su velocidad es superior. En conclusión, un cuerpo irá más rápido con su movimiento mientras más se acerca al Sol, y mientras más se aleja de él, irá, en conclusión, más lento. ¿Qué ocurre en la tercera ley de Kepler? Interviene Muñoz, Nivicela, Ochoa, Peñalosa, Pinos, Pizarro, Quintuña. Katie. A ver, primero lo que debemos saber es que las leyes de Kepler fueron para saber el movimiento de los planetas matemáticamente. La tercera ley de Kepler, también conocida como armónico de los periodos, relaciona los periodos de los planetas, es decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol con sus radios medios. Para cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. La fórmula es t al cuadrado sobre a al cubo es igual a c igual a constante, donde t es el periodo orbital, tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol a la distancia media del planeta con el Sol, y c la constante de proporcionalidad. Estas leyes se aplican a otros cuerpos astronómicos que se encuentran en mutua influencia gravitatoria, como el sistema formado por la Tierra y el Sol. La tercera ley afirma que los cuadrados de los periodos de los planetas están en proporción directa con los cubos del radio mayor. Sí. Lo que tenemos en pantalla es el sistema de Claudio Ptolomeo. Ptolomeo decía que la Tierra es el centro del universo y por tanto todos los planetas girarían alrededor de esta. En el segundo modelo de Nicolás Copérnico, sitúa lo contrario. Dice que el Sol es el centro de todo y a su vez
a través de él giran los planetas. Hay una tercera postura que la anuda Tycho Brahe, en la cual dice que el Sol es el centro del universo, pero el movimiento de los planetas no es circular, ¿Qué es más sino importante, profe, elíptico. la luna o el sol? Ambos. Aquí les enseño a los niños. Ah, un cono de Apolonio. Sí, para enseñarles sobre las 4 curvas. El círculo y la elipse. Espacios. Sí, ahí. Y entonces el otro aquí guardando la misma proporción. Bien, muy bien. Ahora ata el extremo a esa antorcha. Espacios. Quiero que se imagine que esta es la Tierra y que cada una de estas antorchas representa las 2 posiciones extremas del Sol en relación a ella, en invierno y en verano. ¿Qué pasaría si ambas posiciones fueran los 2 centros de uno en el mismo círculo? Pero es imposible, señora. Sabemos que el centro de un círculo es siempre a la misma distancia de cualquier punto a lo largo de su perímetro. Exacto. Sí. ¿Qué pasaría si divido el centro en 2, manteniendo una suma constante de las 2 distancias del perímetro? Te daré un ejemplo, te mostraré. Al mover esta barra a lo largo de la cuerda, mientras que un segmento aumenta, el otro segmento disminuye y viceversa. Por lo tanto, la suma de los 2 va a ser siempre constante. ¿Ves eso? Ahora, ¿qué tal si aplicamos esto al movimiento de la Tierra? ¿Qué figura obtendremos? ¡Una elipse! Se marca el movimiento de los planetas y si elimináramos uno de estos focos y dejáramos solo al Sol, el movimiento planetario haría que en este extremo de acá el movimiento sea más lento y más pausado. Pero mientras más se acerque ese cuerpo celeste al Sol, más rápido pasaría a través de él. Profe, Esto entonces marca sería mucho los que- inviernos y veranos. Alison. Profe, entonces esto sería que el Sol atrae a los planetas porque es el componente del sistema solar con mayor masa, de la misma manera que la Luna y los satélites que se envían al espacio están en órbita alrededor de la Tierra porque son mucho más livianos que en el planeta. También sería que Kepler logró descubrir el movimiento de los planetas, utilizó los conocimientos matemáticos de su época para encontrar relaciones entre los datos de las observaciones astronómicas. Pasemos entonces a nuestra siguiente interrogante. ¿Cuáles son los aportes de Galileo Galilei según las observaciones de este científico? Interviene Quispe, Rodas, Sinchi Guamán, Sinchizuki, Tenesela, Tenesaca, Toapante, Vintimilla, Shuni. Galileo fue el primero en afirmar que la velocidad es algo relativo y que depende del observador. Por ejemplo, no existe ningún experimento que pueda realizar los tripulantes de un cohete para averiguar si se están moviendo. De hecho, la pregunta ¿nos estamos moviendo? No tiene sentido sin fijar un punto de referencia.
Fue el primero en detectar las fases de Venus. Además, pudo visualizar que sobre la Luna existían montañas como las que en la Tierra. Cuando apuntó su telescopio hacia el Sol, pudo ver que este no era perfecto. Galileo Galilei formuló las primeras leyes sobre el movimiento. En el campo de la astronomía cabe destacar la confirmación empírica del modelo helicocéntrico del universo, que consiguió gracias a sus observaciones telescópicas. Su mayor aportación en el ámbito científico y la que ha tenido consecuencias trascendentales fue la introducción de la metodología experimental. Este logro le aportó a la consideración del padre de la ciencia moderna. Profe, una pregunta. Le escuchamos, Richard. Profe, Galileo Galilei creó el telescopio. Bueno, realmente él modificó los lentes. Ya este invento fue dado por los holandeses. Pero específicamente, pero él investigó la Luna. Ya. Una vez que él modificó el telescopio, logró apuntar este instrumento hacia la Luna. Se desveló muchísimas ocasiones y encontró que la Luna no era una superficie lisa, como lo describían algunos, sino que tenía ciertas irregularidades. Y es así como él acoge en estos dibujos Así. perfectamente esos Profe. hoyos y esas montañas lunares. Una cosa muy fabulosa de Galileo Galilei, cuando él fue condenado por la Santa Iglesia, él bebió un veneno que se llama la cicuta, y antes de bebérselo, él dijo Epur Simov, que significa, sin embargo, se muere.